Hola, hola amigos, shalom, un abrazo a cada uno de ustedes, reciban un caluroso y afectivo saludo de parte nuestra, siempre haciendo plegarias, oraciones por ustedes. Les amamos porque sabemos que Dios les ama y tiene bendiciones, verajot para cada uno de ustedes. Dios está presente, Dios está cercano. Y este es el día de salvación, este es el día que podemos acercarnos al Eterno. Y en este Shabbat, ya día de reposo, el último día de la semana, el séptimo día de la semana, queremos continuar enseñando, impartiendo conocimiento acerca de Dios, de las Escrituras, y vamos a continuar hablando de Yeshua. Yeshua, que se manifestó como Dios. Él ha dicho yo soy, hemos visto como Él yo soy el pan de vida, el que me come no tendrá hambre ni sed jamás. Él hablando de recibirle, de que Él es el alimento que nosotros necesitamos, Él es la luz que necesitamos, Él es el buen pastor, Él es la vida, Él es el camino, Él es la resurrección. Hemos hablado cómo Él ha dicho yo soy, yo soy. En muchas ocasiones Él se manifestó como el Mashiach, yo soy el Mashiach, el que habla contigo. Y Él manifestó realmente el amor del Padre, la misericordia de Dios, lo que Dios quería para la humanidad. Principalmente había Dios escogido a Israel para llevar estas buenas noticias, y gracias a Israel hoy las buenas noticias de salvación, de redención, de perdón, de bendiciones, de prosperidad, de fortaleza. El reino de Dios, las buenas noticias del reino de Dios ha llegado a todas las naciones, toda lengua, todo pueblo, toda ciudad del mundo en estos más de 2000 años que se ha estado predicando y anunciando en Yeshua el perdón de pecados, la reconciliación con Dios. Fue maravilloso, gracias al pueblo de Israel, gracias a que Dios escogió a Abraham, a Isaac, a Jacob, y de ahí formó la nación de Israel y puso allí su voluntad, su palabra, la Torá, puso allí las profecías con los profetas, puso ahí realmente las señales del Mashiach y que vendría a salvar a Israel de sus pecados, y también hablaba de que iba a salvar a las naciones, porque en la simiente de Abraham, hablando de Yeshua del Mashiach, en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Así que damos muchas gracias a Dios por el pueblo de Israel y bendecimos a Israel, y nosotros anunciamos a Israel que en Yeshua está la vida, que en Yeshua está el perdón, que en Yeshua se cumplen todas las festividades, toda la voluntad, todo el consejo de Dios se ha cumplido en Yeshua. Por eso que Yeshua, cuando estuvo allí clavado, ya sacrificando su vida para nosotros y por nosotros, Él dijo, consumado es, está listo, todo se terminó, se ha cumplido. Eso es maravilloso. Y vamos a ir metiéndonos de a poquito en las obras que ha hecho Yeshua para que nosotros crezcamos en la fe. Y voy a leerles el relato en Marcos capítulo 5, versos 25 al 34. Y preste mucha atención a este relato, a lo que sucede aquí. Para entrarnos un poquito, Yeshua está aquí en Capernaum, allí en la Galilea, en la orilla, y él viajaba mucho por el lago, ¿no? Y iba por muchas ciudades, enseñando y haciendo milagros. Pero entonces en este momento Yeshua llega a la ciudad, a la orilla, y se estaba reuniendo mucha gente, y encuentra un principal de la sinagoga, un judío, un principal que era seguramente el que leía la Torá en la sinagoga y estaba a cargo de esa sinagoga en Capernaum. Y recuerdo
como si fuera hoy, cuando estuve en esa sinagoga de Capernaum, la más reconocida, y uno trae a memoria todo esto, ¿no? Cuando uno lee las escrituras, ahí me imagino Yeshua muchas veces estuvo enseñando en esta sinagoga. Entonces este principal de la sinagoga va a buscar a Yeshua porque tenía a su hija muy enferma. Pero no voy a hablar de él, sino que voy a hablar de una mujer que sobresale en este relato. Pero aquí Yeshua iba a la casa de este principal de la sinagoga para sanar a esta niña que tenía 12 años. Entonces en ese trayecto iba mucha gente, porque había mucha gente que lo seguía, lo tocaba, querían escucharlo, querían recibir de él. Pero fíjense, en el verso 25 en adelante, había una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años. Había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, y de nada le había aprovechado, más bien iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Yeshua, de Jesús, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía: si solo toco su manto, seré sanada. Al instante, dice, se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sana de aquel azote. De pronto Yeshua, reconociendo dentro de sí que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado el manto? Entonces sus seguidores, los amigos de él y los alumnos de él, le dijeron: ¿ves la multitud que te aprieta y preguntas quién me tocó? Pero él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, fue y se postró delante de él y le dijo toda la verdad, le contó todo lo que había pasado. Y él le dice: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sanada de tu azote. Aquí encontramos en una multitud a una mujer que hacía 12 años que sufría de flujo de sangre, tenía hemorragias, gastó todo el dinero que tenía en médicos y nada había logrado. Al contrario, cada día iba peor. Ahora, ¿qué relevancia tiene esto? Que en aquel entonces tener hemorragia complicaba mucho la vida de la mujer. En Levítico, en el capítulo 15, nosotros podemos leer del verso 15 en adelante cómo la Torá, la ley, que si una mujer tenía flujo de sangre o tenía hemorragias, era impura. Por lo tanto, todo lo que ella tocaba era considerado impuro. Y si alguien la tocaba, también era considerado impuro por ese día. Entonces tenían que hacer todo un ritual de limpieza, de purificación. Luego ella, cuando era purificada, que se le iba el flujo de sangre o la hemorragia, tenía que ir y hacer una ofrenda, ir al sacerdote. Había todo un ritualismo en esto, pero lo peor es que si no se le iba y continuaba la hemorragia, comenzaba ya la gente a desecharla, a ir alejándose. Nadie quería tocarla, nadie quería compartir con ella, porque todo lo que tocaba iba a ser impuro, y eso al pueblo de Israel le chocaba. Comenzaban a ir aislándola. Entonces esta mujer, imagínense, 12 años sufriendo el aislamiento, sufriendo, no dice si era viuda, si era casada, si tenía hijos, si era soltera, no lo dice. Así que no vamos a hablar si tenía marido, el marido la dejó, pero podemos imaginarnos muchas cosas. Pero metámonos un poco en el sentimiento, en la emoción de una mujer que no puede acercarse a la gente, que la gente no se acerca a ella, que no puede compartir con nadie, que comienzan a verla como alguien
que está maldita, como alguien que Dios la maldijo, por eso está así, por eso que está tanto tiempo con esa hemorragia. Porque las enfermedades en aquel entonces, si uno era grave o era ciego o era leproso, era considerado como que Dios lo había maldecido, o era un pecador, el pecado de esa persona lo había enfermado. Y si bien hay algo de razón en eso, porque dice que a través del pecado vino la enfermedad a nuestras vidas, pero aquí encontramos que gracias a las enseñanzas de los fariseos, de los líderes religiosos de aquel entonces, que tomaban la Torá, pero la hacían propia, y ellos marginaban y ellos condenaban a las personas. Aquí vemos que esta mujer estaba condenada a morir sola, a morir aislada, lejos de la gente. El sufrimiento, el llanto de una mujer que se habrá sentido sola, desamparada, aislada, sin familia, sin que nadie la vaya a ver, y ella gastando el dinero. ¿Cuánto de razón hay aquí que las enfermedades empobrecen? ¿Cuánto dinero se pudo haber gastado en médicos? Tal vez tenía una buena posición económica y terminó perdiendo todo pagando médicos y nada logró. Y tal vez ella misma habrá dicho, bueno, Dios quiere, o Dios me maldijo, o Dios quiere que me muera, Dios no me escucha, Dios se alejó de mí, soy pecadora, ya no había esperanza. Pero me encanta, me gusta cuando dice que ella oyó hablar de Yeshua. Ella oyó hablar de Yeshua. Y si leemos algunos capítulos anteriores, ahí en Cafarnaún o alrededor de la ciudad, de los pueblos, de las aldeas de alrededor, Yeshua había hecho algunos milagros, había sanado gente, había echado fuera demonios, y todo se hablaba ahí de Yeshua, el poder, las sanidades, los milagros que hacía Yeshua. Entonces, cuando se entera que iba a pasar por cerca de su casa, cerca donde ella estaba, porque toda la turba, las multitudes iban detrás de él, donde él iba a la casa de este hombre Jairo, que era el principal de la sinagoga, y ella oyó de Yeshua, y dijo ella entre sí, si tan solo toco el manto, seré sanada. La fe que ella tuvo, vio la esperanza, la luz de esperanza en Yeshua. Habrá dicho, tal vez es él el prometido de Israel, tal vez es él la esperanza de Israel, y es mi esperanza, ya no de una nación, sino es mi esperanza para ser sanada. Y dijo ella, si tan solamente, no necesito que me toque, que diga algo, que haga algo extraordinario, si tan solamente puedo tocar. Y Lucas, en el capítulo, creo que es el 9 donde lo relata Lucas, habla de que ella dijo, si tan solamente toco el borde, los tzitzit, los flecos del manto de Yeshua, dice, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sanada de este azote. Fíjese cómo lo consideraba, un azote. Y ella dice que se hizo camino, no sé cómo habrá hecho, para llegar entre toda la multitud, y tocó el borde de su manto, y dice que sintió en su cuerpo que fue sanada de ese azote en ese mismo momento. Ahora fíjese, Yeshua se detiene y pregunta, ¿quién ha tocado mi manto? Entonces los discípulos, los seguidores decían, pero toda la multitud te aprieta, te golpea, te toca, y preguntas, ¿quién te ha tocado? Él dice, porque sentí que poder salió de mí. Él sintió ese toque, que fue un toque diferente, no el toque de los demás, fue un toque con fe. La fe, hemos hablado mucho de la fe, pero me gusta cuando la expresión que la fe es como el brazo que se extiende para recibir el regalo de Dios. Aquí ella tuvo que extender su mano entre toda la multitud y tocó ese borde, esos tzitzit, los flecos del manto, del talit,
en hebreo de Yeshua, y dice que fue sanada. Entonces ella, al ser descubierta y saber lo que ocurrió, ella tenía miedo, porque imagínense una mujer impura que toque a esta persona y seguramente habrá dicho, tal vez se enoje, tal vez ahora me rete, quede en ridículo delante de todos. ¿Cómo te atreves a tocarme siendo impura? Porque eso es lo que enseñaban los rabinos de aquel entonces, los religiosos de aquel entonces. No te atrevas a tocarme, no te atrevas a hacer nada porque eres impura, estás maldita. Ella lo llama un azote, la escritura lo llama un azote. Y Yeshua, cuando llega, la mira, ella le cuenta todo y le dice, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de este azote. ¿Cuántos azotes podemos estar viviendo en la vida? Años viviendo lo mismo, una enfermedad crónica, un problema. Tal vez nos hemos empobrecido gastando dinero en medicamentos, en tratamientos y que nada han logrado. ¿Cuántas veces emocionalmente sentimos el azote, la depresión, la angustia, la tristeza por años, y tomamos tal vez pastillas, vamos a un psicólogo, o vamos a un psiquiatra, a un médico, y gastamos y nada logramos? Al contrario, tal vez estamos sedados, tal vez estamos un poco mejor, o no tenemos los síntomas, pero en cuanto deje de tomar el medicamento, vuelve esa sensación, vuelve esa depresión, vuelve la angustia. Ahora, lo que me llama la atención de esta mujer es que no habla aquí la escritura de que ella tenía amargura, no habla que estaba con una raíz de amargura, enojada con Dios, no habla que estaba enojada con la sociedad, simplemente ella sufría este azote en silencio. Sí sufría y tal vez lloraba y estaba angustiada de no poder ser sanada, de no poder compartir con las amigas o los amigos o la familia, o tal vez si tenía un esposo, el esposo tuvo que haberse retirado para no compartir con ella. Era muy duro el momento en que ella estaba viviendo, pero ella no dejó que la amargura, el rencor contra Dios o contra la sociedad la oprimiera. Pero cuando ella oyó de Yeshua, dijo, si tan solamente, no necesito algo más, si yo tan solamente logro tocar los tzitzit del borde de su manto, seré sanada. Y así fue. Así fue. Que hoy en este Shabbat usted piense, métase en la vida de esta mujer, léalo hoy en Marcos capítulo 5, versos 25, lea y reciba, que hoy pueda crecer la fe en usted, así como crezca en mí, porque todos necesitamos ese toque, todos necesitamos realmente la fe para recibir las bendiciones, las verajot que el Padre tiene para nosotros. Yeshua hizo muchos milagros y vamos a ir Shabbat tras Shabbat hablando de milagros, de cosas y obras que Él ha hecho por nosotros, por misericordia, por amor, por compasión. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un Dios de compasión, un Dios de misericordia, un Dios de poder, porque Yeshua dijo, yo sentí que salió poder de mí. No fue un toque normal, no fue un toque así, no, fue un toque con fe. Que hoy la fe que mueve la mano de Dios crezca en usted, en mí, para recibir aquello que hoy está esperando, está pidiendo o necesita. Que Yeshua pueda cumplir esta palabra como está en Isaías 53. Él mismo llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Y que sea libre de su azote
libre tal vez de ataduras en el alma, de depresión, de angustia, de tristeza, porque Yeshua dijo, he venido para poner mantos de alegría y quitar la tristeza y poner gozo en el corazón, vida en abundancia, vida eterna, ríos de agua de vida. Que en este Shabbat pueda buscar, tomarse un tiempo para buscar de Él, pedirle a Él, poder tocar el corazón de Dios y recibir su bendición, un milagro, porque hemos visto en los mensajes de Yom Layom, en esta semana, en esta Shavua, cómo son formidables las obras del Eterno, cómo son maravillosas las obras del Eterno, cómo nosotros podemos alabar y glorificar al Dios eterno, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob por sus maravillas, sus milagros, sus prodigios, lo grande que Él es. Que en este Shabbat anímese a creer como esta mujer. Si hoy oye su voz, no endurezcamos el corazón, abrámonos a la fe y digámosle al Eterno, yo sé que tú puedes y que tú quieres bendecirme. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Les amamos y sepan que Dios está allí con usted, está cerca. Shabbat Shalom.